Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Estuvimos aprendiendo y predicando, motivando la importancia que tiene el que nosotros podamos tener fe, y hablamos específicamente qué es la fe. Lo vimos desde un punto de vista de un diccionario popular o secular o del internet, y lo vimos desde un punto de vista de la Biblia. La Biblia específicamente, no todas las cosas las explica con tal claridad. Todas las cosas la Biblia las explica. De hecho, la Biblia se explica a sí mismo. En cuanto hay un pasaje en una parte, por otro lado puede ser que se esté explicando ese pasaje. Y a través de la revelación del Espíritu Santo, nosotros podemos entender aquellas cosas que aparentemente la Biblia no las explica. Pero hay pasajes que su explicación es bien clara, bien literal, como la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 1, encontramos nosotros la definición clara que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hablábamos el domingo pasado acerca de la certeza. Cuando nosotros tenemos certeza en algo, efectivamente lo vamos a ver. Y de ahí es donde vamos a aquel pasaje que dice que Jesús le dijo a la hermana de Lázaro: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y cuando dice que si creyeres, se está refiriendo a que se tiene la certeza de que la va a ver, la gloria de Dios. Entonces nosotros en nuestra vida, en una sola palabra, certeza, certeza, para todo, para todo. Y explicábamos que esa misma certeza de que algo malo nos va a suceder podría provocar que eso mismo malo nos pueda suceder. Y cuando nosotros buscamos en el internet, por ejemplo, si yo pongo ahorita personas de fe, me van a sacar algunas imágenes de algunos religiosos, tal vez los más principales en el mundo católico, algunos principales me va a sacar de primero en el mundo cristocéntrico, cristiano, evangélico. Pero la realidad es que la sociedad y la cultura nos ha dicho que la fe necesariamente tiene que ser algo que es una relación con Dios. De hecho, en algunos cuestionarios dice, por ejemplo, ¿cuál es su fe? ¿Qué profesa? Entonces la fe la hemos relacionado definitivamente con las cosas espirituales. Más sin embargo, la misma Biblia da la definición que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Entonces no necesariamente la fe tiene que ser algo religioso. No sé si me estoy dando a entender. O sea, una persona puede tener tanta certeza de que va a alcanzar una meta, y lo más probable es que la alcance, porque su certeza lo lleva a eso. Miren, es increíble, pero cuando uno tiene certeza de que va a hacer algo que no puede hacer, pero uno tiene la certeza que lo va a poder hacer, la mente se abre y comienza a darle a uno las soluciones, cómo hacerlo. Entonces esa certeza de que Dios es Dios, esa certeza de que Dios va a escuchar nuestro clamor,
esa certeza de que Él es galardonador de los que le busquen, es la que va a provocar el milagro en su vida. Es lo que lo va a hacer. Entonces, de esa manera es que estuvimos hablando, a medida de resumen lo digo, y entonces me ponía a pensar, y tal vez ahí es donde entra el tema de ahorita, que los discípulos en algún momento les pasó algo por la mente que creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Y es, creo que no tengo suficiente fe. ¿Les ha pasado eso por la mente a ustedes? O sea, lo contrario a la fe, ¿qué sería? La inseguridad, la duda. De hecho, así le dijo Jesús a Pedro, le dijo, ¿por qué dudaste cuando iba caminando sobre las aguas? Entonces la duda tiene que ser lo contrario a la fe. A ver, ¿cuántas veces ustedes y yo, en situaciones espirituales, le hemos pedido a Dios por una enfermedad? Pero así como que, bueno, ¿y será que Dios quiere sanar a este enfermo? O por ejemplo, por uno mismo. ¿No será que tal vez Dios quiere que yo vaya al médico? ¿No será que Dios quiere que yo me opere? No sé, entonces comienza a haber una especie de duda. Entonces esa duda definitivamente es lo que se opone a la certeza. Y entonces esa duda a Dios no le gusta, a Jesús no le gusta. De hecho, miramos nosotros, si nosotros leemos el pasaje, nos damos cuenta que Jesús estaba incómodo. No una vez, sino que más de una vez, al ver la falta de fe en sus discípulos. Entonces Jesús esperaba que sus discípulos, por estar con Él, ahí sí que como dicen, el que anda entre la miel, algo se le pega. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces Jesús esperaba que se hiciera realidad eso, que como Él tenía fe, tenía certeza, convicción. Entonces venía Él y decía, ok, estos están conmigo, a estos se les va a pegar eso. Y fíjense que no se les pegaba. Eso quiere decir que la fe no se pega así. Por lo menos la miel, sí, ¿verdad? Y otras cosas, pero la fe no se pega. Nada más, fíjense que a veces bromeando, en el mundo cristocéntrico, a veces bromeando, le dice una persona a otra, ay vos, pegame de lo que tenés, pegame de tu fe, o pegame de tu suerte. Entonces, la fe no se pega así. Y tal vez me ponía yo a pensar que si le pasó a los discípulos, estando tan cerca de Jesús, que no tenían suficiente fe, ¿no será que tal vez a nosotros nos puede pasar o estar sucediendo eso? Que nos falta fe. O cuando le pedimos algo a Dios estamos tan convencidos que nos lo va a dar, que ya lo miramos. ¿Cómo le piden? A ver, ese es un test personal. Cuando le pide algo a Dios, ¿extiende de una vez la mano para recibirlo? ¿O hay duda? ¡Ja! La peor duda que podría haber ahí es, ¿pero será que existe Dios pues? Porque fíjense que así hay gente incluso en las iglesias que no está 100% segura, sí, certeza, que Dios existe. Y hay otro grupo que sí tiene certeza que Dios existe, pero dice, híjole, sí existe, pero ha de estar ocupado escuchando a alguien más. Entonces usted los escucha que cuando oran repiten, y dice, de plano que voy a estar repitiendo un montón porque si está ocupado de repente se desocupa un cachito y me escucha. Y Jesús les dijo a algunos acerca de las vanas repeticiones, piensan que por sus vanas repeticiones van a ser escuchados. Perdón, iba a decir algo. Sí, yo me pongo a pensar y lo hablo por vida propia, de que muchas veces me ha pasado, y creo que a todos, porque parece que todos somos iguales casi, de que muchas veces
tal vez dudamos, no porque no creamos que Dios no nos lo pueda dar, porque Él es Dios y creemos en Él, pues obviamente, pero muchas veces tal vez no nos sentimos merecedores de lo que tal vez Él nos pudiera dar. Entonces hay como en aquello de será o no será, pero más que todo es por no sentirnos que lo merecemos. Entonces no podemos abrir abiertamente y decir en algunas ocasiones, ¿verdad? Muy bien, Josué. La duda puede ser provocada por varias razones. Una de ellas podría ser porque cree que Dios no existe. Otra cree que Dios está ocupado. Otra puede creer que Él sí está desocupado, que sí existe. Pero lo que pasa es que no se siente merecedor y muchas veces es por el pecado. Como no se siente perdonado o perdonada, entonces sabe que hizo algo malo, meses o años atrás, o días. Entonces viene, ora y todo, híjole, pero, ay Dios, yo no me merezco que Dios me dé lo que yo quiero, yo merezco que Dios me castigue. Para eso sí tiene certeza, ¿eh? Puede ser, pero también podría ser. También podría ser que lo que esté sucediendo es que piense que Dios simplemente no le oye. Piense que simplemente Dios no le escucha. Y así hay un montón. Así hay un montón de gente que ora, cree que Dios existe, cree que es galardonador, pero lo que pasa es que simplemente a mí Dios no me oye. Entonces, todas esas cosas podrían llevar a una persona a tener la falta de fe. Y entonces aquí es donde surge el tema que le he puesto acá. Pensé que iba a salir. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo aumento mi fe? Porque yo pienso que tal vez todos los que aquí estamos, por lo menos un poco de fe tenemos. Bueno, yo pienso que tal vez ni siquiera podríamos enmarcarnos solo los que aquí estamos, sino tal vez toda la humanidad. Toda la humanidad tiene, aunque sea un poquito de fe. Porque, de hecho, hace poco vi un programa donde el conductor afirmó que él era ateo. Lo que pasa es que iba a entrevistar a un pastor. Y entonces el pastor, antes que empezara la entrevista, le dice, permítame, solo antes que empecemos vamos a orarle. Vamos a invocar a un invitado especial. Y entonces empezó a orar. Ay, ore pues, le dijo el conductor. Y después de eso, mire, ¿y usted por qué oró? Le dijo, yo sentí que usted me lo impuso. Porque ¿cómo es eso que usted no llega a la casa de alguien y le impone que se tiene que hacer algo? O sea, le dio a entender que el conductor era el dueño del programa y que sintió que pusiera a orar era como una imposición, ¿verdad? Entonces le dijo que era ateo, ¿verdad? La cosa es que me pongo a pensar y digo yo, tal vez algunos dicen yo soy ateo, pero porque tal vez son ignorantes de qué es ser ateo. Y ateo es alguien que no cree en nada. O sea, simplemente no tiene fe. No tiene certeza de nada. Entonces, la situación es que yo creo que todos tenemos alguna medida de fe. Ya sea poca o bastante, pero la realidad es que todos tenemos, pero entonces aquí es donde surge la siguiente pregunta: ¿cómo aumento mi fe? Y fíjense que esa pregunta creo que tal vez podría llegar a la mente de casi todas las personas. En mí ha llegado. ¿Cómo aumento mi fe? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Cómo lo aumento? Porque considerando que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces quiere decir que con fe es posible agradar a Dios, y con bastante fe seguramente lo podemos agradar mejor. Entonces, Romanos capítulo 12, verso 3.
Una de las primeras cosas que quiero dejar acá es que la fe definitivamente tiene un dueño y es repartida. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y aquí es donde viene la parte interesante. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces miren pues, paremos ahí. La fe que ustedes y yo tengamos, es decir, la certeza y la convicción de lo que no se mira, ¿quién te la dio? Según el pasaje que estamos leyendo. ¿Quién se la dio? Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender es que miren, pues, una de las cosas que deberíamos saber es que todo lo que tenemos viene de parte de alguien. De parte de Dios. Entonces, si nosotros tenemos fe, una medida de fe, alguien nos la dio. En este caso Dios dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, es algo que ya se nos fue colocada una medida de fe. Y entonces aquí Pablo le está escribiendo a los romanos algo a hacer, porque lo que pasa es que la gente orgullosa siempre ha existido. Siempre hemos existido los orgullosos. Y entonces aquí le está hablando a los orgullosos, porque lo que sucede es que el orgullo tiene que ver con creerse más de lo que es uno. Y entonces aquí le está diciendo, bueno, ninguno se crea más de lo que es, sino que piense de sí con cordura. Pero lo que pasa es que luego le pone una especie de equilibrio. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que si hay una persona que cree, tiene certeza que es capaz de hacer algo, está bueno. Si es conforme a la medida de fe, está bien. Pero si es solo por orgullo, hay un problema. Voy a poner un ejemplo. Bueno, lo voy a poner. Don Julio me comentó ayer que la persona que vino a dejar este carro dice que le dijo, don Julio le dijo, era como puyando un poquito la herida, tal vez le duele dejar su carro, porque de hecho lo vino a dejar porque lo está vendiendo. Entonces dice que le dijo la señora, sí, siempre duele deshacerse de las cosas materiales, pero me voy a comprar un 2012. Así le dijo, O sea, yo siento que está vendiendo el carro no porque se quiera comprar un 2012, sino que porque no tiene pisto y necesita pisto. Está bueno, está bien decirlo en forma de fe, pero es que yo, no sé, tengo el presentimiento que de alguna forma lo está diciendo como quien dice, yo soy capaz. Y está bien. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros no es que estemos hablando en fe, sino que estamos hablando en forma de orgullo. Pero bueno, ese sería otro tema para otro día. Ahorita la cosa es que tenemos que comprender que la fe tiene un dueño y es repartida. Dios la repartió. Entonces quiere decir, aquí es donde entra la confusión. Porque si Dios es el que reparte la fe, entonces quiere decir que se la puedo pedir a Él para que me dé un poco más, ¿sí o no? A ver, levanten la mano quienes dicen que sí. Si Dios es el que la repartió, ¿le puedo pedir que me dé más? Levanten la mano quienes dicen que sí. Vale, y entonces levanten la mano. O sea, poder pedir sí se puede. Tal vez hice mal la pregunta, ¿verdad? ¿Será que Dios me puede dar un poco más si yo le pido?
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Le puedo pedir un poco más y será que Él me da? ¿Será que si yo le pido un poco más, Él me da otro poco? Porque hay una medida. A algunos les dio así, a otros así, a otros así, a otros así y a otros así. Y repartió una medida para cada uno. Pero entonces, ¿será que, disculpa, ¿me puede dar otro poco más? ¿Será que podemos llegar con Dios y decirle que nos dé otro poco más de fe? Porque creo que no me alcanza para alcanzar las cosas que necesito. Pensemos. ¿Será que Él nos da otro poco si le pedimos? Pienso que la mayoría está pensando que sí, ¿verdad? Porque levantaron su mano en la pregunta equivocada, en la forma mal planteada que tal vez hice yo, ¿verdad? Y aquí el hermano está diciendo sí, pero tal vez no es de solo pedir por pedir, ¿verdad? Sino que habría que ver, tal vez él está diciendo que habría que ver para qué la quiere. Tal vez no ha sabido usar, porque fíjense que es increíble, pero eso es como los talentos. ¿Se recuerdan ustedes que a uno, en la parábola de los talentos, a uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5, creo yo? 1, 2 y 5, no recuerdo bien las cantidades, pero la realidad es que el que le dieron poca no la supo usar. Y a ese se la quitaron y se lo dieron al que sí la supo usar. En ese pedazo donde dice, antes bien cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Sí, lo que pasa es que la fe podría ser en forma de don o podría ser en forma de fruto, ahí lo tengo más adelante. Pero la realidad es que hay medida. Y entonces aquí es donde viene la confusión, por eso le decíamos, yo les dije al inicio, viene una confusión porque si dice que es conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, puede dar lugar a que alguien piense y diga, ok, a mí creo que me repartió muy poco, voy a ir y le voy a pedir un poco más. Y yo pienso que esa es una confusión porque lo que pasa es que Él ya la repartió. ¿Y cómo le hago entonces para aumentarla? Porque es que ese es el tema. Ahorita lo vamos a ver porque lo que pasa es que a los discípulos también les sucedió eso mismo que a nosotros nos sucede hoy por hoy. Cuando estaban con Jesús le dijeron esto, miren Lucas capítulo 17, verso 5. Para saber nosotros cómo aumentar la fe le tendríamos que ir a preguntar a los discípulos, quienes también tenían poca fe y le dijeron a Jesús, hey, aumentanos la fe. Y vamos a ver qué sucedió, ¿verdad? Si se las aumentó o no se las aumentó. Lucas 17, 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Creo que ellos se acababan de dar cuenta que tenían muy poca fe después que Él les salía al encuentro una y otra vez y les decía, hombres de poca fe. Entonces vinieron, ok, solucionemos el problema para que ya no nos siga diciendo el maestro, hombres de poca fe, digámosle que no la aumente. Yo acabo de ver que hizo que caminara un paralítico, vi que levantó un muerto, vi que hizo, yo digo que si pudo hacer eso, a lo mejor me puede aumentar la fe a mí. Y a mí, y a mí, y a mí, y a mí. Dijeron todos. Yo creo que todos dijeron eso, que está diciendo los apóstoles. Y entonces miremos lo que Jesús les respondió en el verso 6. Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Les aumentó la fe? ¿Qué dice usted? ¿Les aumentó? Señor, aumentanos la fe. Él le responde, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decirle a este sicomoro, sicomoro es un monte, en otra versión le podrían decir a ese monte, desarráigate ahí, échate en el mar, y el monte sería el mar. ¡Alán, qué bonito! Va solo en las películas nada más.
lo hemos visto solo en las películas. En la realidad, o a ustedes han visto que alguien le diga a un monte, ¡ey! Desarráigate. Chotea. No, ¿verdad? No lo hemos visto. Eso quiere decir que tenemos poca fe, bueno, pero muy poca es. Pero lo que pasa es que grano de mostaza es chiquitío, ¿ah? Si tuviera, o sea que ni siquiera llegaba a un granito de mostaza. Bueno, pero entonces, pero la pregunta es, ellos le estaban pidiendo, eso está como que yo le diga a Josué, Josué, présteme su Biblia. Y venga él, en lugar de prestarme su Biblia, venga y hace otra cosa. Eso es más o menos lo que estaba sucediendo ahí. Porque ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y él viene y dice, ok, si tuvieran fe como un granito de mostaza, va. Entonces yo creo, miren, pues yo creo que Jesús muchas veces daba respuestas que parecía que estaba evadiendo la pregunta que le estaban haciendo de la petición. Y digo parecía porque no es que lo estuviera haciendo, lo que pasa es que su respuesta era tan completa que no la podíamos comprender. Miren, esa respuesta, él sí les estaba aumentando la fe. Lo que pasa es que no lo podemos comprender. Por eso es que yo les pregunto, cuando yo les hice la primera pregunta, ¿les aumentó la fe? La mayoría dijo no, y la respuesta es sí. Sí les estaba aumentando la fe. Lo que pasa es que su sabiduría, su conocimiento, sus respuestas eran tan... Yo me imagino que si a nosotros hoy, 2000 años después, nos cuesta comprender lo que él les estaba queriendo decir, ¿qué pasaba en ese tiempo? Yo imagino que se quedaban viendo entre los 12 o entre la multitud. ¿Qué dijo? Sí, se rascaban la cabeza, hijo, sabe. Sí, que lo comprendan 2000 años después. Y pasan 2000 años y tampoco lo comprendemos muy bien. La realidad es que ellos le están haciendo una petición a él y él efectivamente les aumentó la fe en ese momento un poquito más con lo que les dijo. Fíjense. A ver, pruébemelo. ¿Cómo dicen ustedes? Con la misma Biblia se los puedo probar. ¿Cuál es el texto? Yo cuando lo leí la primera dije, wow, qué falta de educación de Jesús. ¿Cómo es eso que le dicen aumentanos la fe y ni siquiera le dice, vaya, al ratito se los aumento, ni siquiera le dice, espéreme un rato, primero le voy a predicar? Y porque lo que él estaba haciendo era predicándoles. Señor, aumentanos la fe, ok, comenzó a predicar. Si tuvieran fe, como un granito de mostaza, y comienza a predicarles. Entonces ahí está la respuesta, se las acabo de dar yo ahorita. Bueno, yo equivocadamente estaba diciendo que mal educado. Es que lo que pasa es que él no es que sea mal educado, él estaba haciendo lo que tenía que hacer para aumentarle la fe. Yo siento que él, como usted dijo, no la estaba aumentando, sino les estaba recordando que depende de ellos, porque él está diciendo si tuvieran fe como un grano de mostaza. Entonces el monte le obedecería diciéndole que se quite y se vaya al mar. Muy bien. La fe, el aumento de fe. ¿Se recuerdan ustedes que hace un momento les dije que la fe fue repartida en una medida para cada uno de parte de Dios, pero el aumentarla depende de cada uno? En la parábola de los talentos, él le dejó cierta cantidad de talentos, pero el aumentarlo, él no les dijo, y para aumentarlo haces esto, para aumentarlo haces lo otro. No, el aumentarlo es cuestión de cada uno. Entonces hay una fe que se nos fue repartida. Señor, aumenta. No, eso no me corresponde a mí, te corresponde a ti. Está como que con los talentos, ¿va? Señor, qué bueno que viniste, auméntame porque solo uno me dejaste y entonces por eso lo fui a enterrar. No, es que lo que pasa es que eso depende de cada uno, pero hay herramientas también. Entonces lo que Jesús estaba haciendo ahí es dándole las herramientas. Señor, aumentanos la fe. No se la voy a aumentar, le voy a dar la herramienta. ¿Y cuál es la herramienta? Por favor, dígamelo. Ahí está.
Entonces Jesús les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Alcanzan a ver ustedes la herramienta? ¿Cuál es la herramienta? Ajá. Sí, se podría que lo leamos. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces nos dice que con diligencia. Sí, con diligencia a la fe añadid virtud. Bueno, ahí lo que está haciendo es una especie de sinergismo, como quien dice, al caldo añadid el whisky, la yuca, la papa, la sal, y después de eso que sale un rico, y el hueso, y un poquito de un rico caldo de res. Ya les empezó a... Eso es lo que está haciendo ahí, ¿verdad? Pero tal vez eso no nos da la respuesta que estamos buscando ahorita, ¿verdad? Sino que ahí lo que está diciendo es que, ok, a esto agrégale esto y eso, y entonces sale algo excelente, ¿verdad? Definitivamente. Pero aquí, centrémonos acá. Aquí está la respuesta. Ahí está la respuesta, miren. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces yo por mucho tiempo pasé preguntándome, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando ellos le dijeron, aumentanos la fe? Y él no les dice, está bien, lo voy a hacer, ni tampoco les dijo, no lo voy a hacer, sino que les dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le pueden decir a ese monte, desarráigate ahí, échate en el mar. Y dije, no entiendo, pasé por mucho tiempo, hasta que un día el Señor mismo, a través de su misericordia y su bondad, me dio la revelación. Y entonces llegué a comprender, porque yo leía este pasaje, si tuvieras fe como así que la fe es por el oír. Entonces Jesús les estaba diciendo, ok, aumentanos la fe. Entonces dijo, ahorita se las aumento, les voy a dar palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios ayuda a que nosotros aumentemos nuestra fe. Señor, aumentanos la fe. Ahorita, dijo él, se puso a predicarles. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, entonces se puso a darles la palabra de Dios. Entonces aquí es donde viene la buena noticia. ¿Cómo hacemos para aumentar la fe? Oyendo la palabra de Dios. A ver, don Julio y su familia, 1 año y medio, más o menos, 1 año, año y medio, de estar oyendo la palabra de Dios por lo menos 2 veces a la semana. Si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo, bueno, sí podemos, porque podemos recordar. Viajemos en el tiempo. 2 años atrás. Y entonces le preguntamos a él, ¿usted cree que Dios existe? Estamos 2 años atrás ahorita, o 3. ¿Qué respondería él? Ok, regresemos en el tiempo. Año 2017. Don Julio, o su esposa, ¿cree que Dios existe? Alguien le pregunta en la calle, ¿cree que Dios existe? ¿Usted qué cree? Sí, con seguridad, sí, por supuesto, sí, con certeza. Porque lo que pasa es que después de estar oyendo la palabra, tiene que haber aumentado. Su inseguridad tuvo que haber disminuido y la seguridad tuvo que haber aumentado. Si Dios existe. Ahora, si cambiamos la pregunta, ¿usted cree que Dios me puede sanar de mi enfermedad? 3 años atrás. Duda. 2017. Don Julio. O le preguntan a su esposa o a sus hijos, ¿vos qué crees? ¿Será que Dios puede sanar a un enfermo? Es que fíjate que yo conozco uno que está enfermo.
O sea, noten ustedes cómo puede cambiar la cantidad de certeza, la cantidad de fe por estar escuchando la palabra. Y eso 2 veces a la semana. Si lo aumentamos y le ponemos 4, a lo mejor podría tener más fe. Porque entre más se oye la palabra de Dios, más fe se va a tener. Y lo que pasa es que nosotros somos moldeados por lo que oímos. ¿Se les quedó eso que dije? Somos moldeados por lo que oímos. Y el ejemplo es bien claro. Yo recuerdo de niño, por ejemplo, a veces cuando mi papá había estado en la casa y yo no estaba ahí, de repente mi papá se había ido, pero cuando llega, ¡ala! Mira, hoy sí, mira, te va a sonar, te va a pegar, mi papá. Estás bien enojado porque sacaste el serrucho y lo dejaste ahí llevando agua y sol. Se me aguadaban las piernas. Y yo en ese momento de una vez comenzaba a llorar de una vez. Y cabal de una vez. Entonces nosotros por lo que oímos somos moldeados. Ahí sí que literalmente va con ese se te hizo. Le decían los patongos a uno, cabal, fíjense que así. A veces hasta el estómago le dan a uno un susto o una mala noticia o algo como que les acabo de mencionar. Entonces rápido le dan ganas de ir al baño a la persona. Está comprobado. Porque lo que pasa es que funcionamos y accionamos conforme a lo que oímos. Nos dicen algo hermoso. Una muchacha a un soltero le dice, me gustas. Se le dicen, siente mariposas en el estómago. Y así funcionamos. Entonces, la cosa es que si funcionamos en sentido positivo o en sentido negativo por lo que oímos, así es como la fe funciona en nuestra vida. Nos sentamos a oír la palabra. Miren, estamos aquí reunidos, pero no estamos solamente, o mejor dicho, no estamos por socializar. No estamos aquí para nada más llenar un espacio de tiempo. Porque hay cosas que hacemos por llenar un espacio de tiempo, como ver una película. La entretención se llama, las redes sociales se han convertido en un medio importante de entretención que ha venido a sustituir a la televisión. Entonces hay cosas que hacemos por entretenernos. Pero no estamos aquí por entretenernos, estamos aquí por oír la palabra de Dios y por ende nuestra fe va a ser aumentada. Y si nuestra fe va a ser aumentada, noten ustedes cómo se vuelve una especie de círculo. Vinimos aquí por oír la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra fe es aumentada. Si nuestra fe es aumentada, vamos a tener certeza para lograr muchas cosas. Y entre ellas, agradar a Dios. Interesante, ¿va? Cómo es que tiene su función importante sentarse y escuchar la palabra de Dios. Lamentablemente, la palabra de Dios, ¿se recuerdan que un día dimos un tema? La leche adulterada. ¿Se recuerdan o no? Lamentablemente la palabra de Dios en muchos lugares está siendo adulterada. Se mezcla con un poco de motivación o se mezcla con un poco de sentimiento. Para que pegue, hermano. Mire, es que yo cuando predico me gusta hacer así como que lloro para que la gente llore también. Entonces, lamentablemente así es, ¿va? Pero pues, allá. Pero eso no es nada. La mezcla con el emocionalismo, la mezcla con la entretención. Entonces, mire, lo que pasa es que tiene que contar unos cuantos buenos chistes para que la gente se ría y entonces esté feliz y con felicidad reciba la palabra. Problema, ¿va? Porque lo que pasa es que ahí ya viene una pérdida de tiempo, porque tal vez va a dar palabra, esencia, palabra de Dios de 1 hora que va a hablar o 50 minutos, va a dar palabra de Dios 5 minutos. ¿Y el resto? Ay, qué bien estuvo el mensaje, así nos reímos bastante.
Entonces, al final, ¿habrá aumentado su fe? Poquito, porque poquita palabra recibió. Eso es problema, pero también es problema los que no quieren oír palabra de Dios. Yo tenía un amigo, porque ahora ya no lo considero mi amigo. Creo que ya nos divorciamos, ya nos separamos de la amistad. Tengo mi amigo que, de hecho, yo lo invité un par de veces aquí al colegio. Él andaba con un grupo de breakeros. Entonces, buenos para bailar los patojos. Entonces él lleva a las iglesias, hasta la fecha creo que lo hace, su baile de break dance. Y entonces es divertido, es bien bonito ver, muy entretenido, ver a los patojos quebrándose ahí la cara, algunos porque se caen también, algunos usan casco y todo eso, pero la cosa es que él una vez me dijo, si no fuera por el breakdance, no se llenara la iglesia, me dice. Cuando van mis breakeros, le dije yo, sí pues. Dije, bueno, eso fue una vez. Otra vez me dijo, a la gente lo que quiere es algo divertido, porque si es aburrido, por eso hay iglesias vacías. Sí pues, le dije yo, pero lo peor un día, me dijo, yo no sé para qué predican, ya la predicación, eso ya pasó de moda, ahorita lo que está de moda es baile, entonces, no, mejor deberían quitar las prédicas de las iglesias y hacer show. Sería mejor, me dijo. De hecho, me dijo, yo le digo a mis patojos cuando vemos que hagan el baile, pues no salimos ahí mientras terminan de predicar, y así hay un montón. Fíjense. ¿Qué pasa? Que como ustedes no han estado en otras iglesias, tal vez así no se han dado cuenta, pero en muchas iglesias, incluso los músicos, todo respeto, yo creo que este no es así, está aquí oyendo. Los músicos, fíjense que tocan y después de eso se salen. Como en las iglesias así medianas o grandes hay caseta o qué sé yo, o cafetería, se van a la cafetería, echaron su cafecito, ya sacaron su turno, ya tocaron, ya dirigieron, entonces se salen, no oyen, no se sientan a oír. Y entonces no hay fe. No, usted es que aquí yo no necesito fe, lo que necesito es ensayar y practicar todos los días para hacer una buena presentación. Humanístico. Definitivamente. Pero la cosa es que la fe, la Biblia dice así, que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Oír qué? Palabra de Dios. Por eso es que tenemos que nosotros tener cuidado. Los que exponemos, tener cuidado que lo que estemos dando es palabra de Dios y no palabra propia. Que no esté hablando el sentimiento, que no esté hablando la ira, sino que esté hablando Dios en su palabra. Pero después de haber visto que la palabra de Dios es fundamental para poder aumentar nuestra fe. De hecho, Jesús, cuando le dijeron aumentanos la fe, empezó a aumentárselas. Lo hizo. Empezó a darles palabra de Dios. Ahora, después de haber entendido eso, la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, ahora miremos que también la fe es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Entonces los frutos, así como todo árbol, puede dar poco o puede dar bastante. Los árboles que hay en mi casa dicen, ¿verdad?, que el don con el que acordamos esa casa, me dijo que el año anterior dio bastante. Posiblemente este año dé poco, y cabal, ya hemos ido a ver con don Julio que no son muchos los mangos que hay en el palo. O sea que el fruto, en cuanto puede ser bastante, puede ser poco. ¿Qué podría hacer que un árbol dé bastantes frutos? Que esté en la humedad, que esté abonado, que no tenga, ¿cómo se llama? Alguna enfermedad, ¿cómo se llama esto? Que no tenga hongos. Entonces ahora trasladémoslo acá. Dice que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Ya lo vimos. Entonces, para que haya suficiente fruto de fe,
¿qué tendría que haber en nuestra vida? Palabra de Dios, pero que sea no adulterada. Y que aparte de eso no hayan cosas que hayan estorbos en nuestra vida. Por ejemplo, si miramos al árbol, hongo, dijo. ¿Qué podría ser un hongo en nuestra vida? Podría ser el pecado. Podría ser un pecado oculto o un pecado encubierto. Que son dos cosas diferentes, ya las hemos explicado. ¿Qué más podría ser? Ira. No, yo no tengo pecado, pero yo sí me mantengo bien bravo, fíjese. Tiene ira, falta de perdón. Entonces esas cosas impiden que el fruto, miren, todos esos frutos son importantes, pero ahorita estamos hablando de la fe. Que la fe, que la certeza no pueda crecer, no pueda ser aumentada. Mire, yo escucho palabra, hay gente que dice, mire, yo escucho palabra, yo soy bien cristiano, fíjese que yo escucho, al día escucho de 3 a 5 mensajes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ¿no será que tiene un hongo por ahí? ¿No será que tiene alguna enfermedad así como los árboles que están enfermos? Su hoja se mira amarilla. ¿No será? Entonces, ¿cómo lo aumento? Tiene que estar bien abonado, tiene que estar bien limpio y definitivamente tiene que estar plantado en un lugar adecuado. Se les quedó eso. De hecho, ahorita me recuerdo de lo que dice Salmos capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea que el consejo de malos podría ser un impedimento para que el fruto crezca. ¿Quién te aconseja? Podría ser. ¿Saben por qué se lo digo? Porque sigamos recordando lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea que si el burlador, el que se sienta en una silla de burlador, el que hace la acción de burla, podría ser también un impedimento. El que se burla a los demás, pone apodos, todas esas cosas le van haciendo que su fruto baje. ¿Saben por qué? Según lo que dice Salmos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Ahora miren lo que dice después, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Que da su fruto a su tiempo. ¿Y qué dice que la fe es un fruto? O sea que da su fe a su tiempo y su hoja no cae. Es que eso es emocionante, porque entonces todas esas cosas que tienen ahí, que mencioné anteriormente, que están en Salmos capítulo 1, verso 1, todas esas cosas podrían ayudar que la fe aumente en una persona. Meditar en la palabra de día y de noche. De día y de noche. Espíritu de paz, Él ya nos dio todas esas cosas, pero de nosotros depende poderlo hacer. Cuando estamos en pleitos, o sea, por cualquier cosa peleamos, cuando hay celos, contiendas, que todo lo que uno hace es para competir con otra persona, cuando hay disensiones como divisiones, envidias, todas estas cosas que a veces uno las considera pequeñas. Son pecados pequeños eso. Tener envidia o estar peleando con los demás no es algo grande, pero sí son obras de la carne que también pueden impedir que... Definitivamente. Todo lo que sigue después de los frutos del Espíritu vienen las obras de la carne. Todas esas cosas podrían venir e impedir e ir menguando nuestra fe en lugar de aumentarla. Entonces cada uno de nosotros sabe qué tanta certeza tiene cuando quiere algo, cuando está pidiéndole a Dios. Cada uno lo sabe. Pero aquí es donde viene la siguiente situación, ¿verdad? Considerando eso. Entonces habría que venir y comprender que la fe que nosotros tengamos es un fruto del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que de alguna forma va a hacer que ese fruto aumente. El Espíritu Santo va a hacer que ese fruto aumente a través de oír la palabra de Dios, principalmente. Pero luego va a hacer que aumente si nosotros de alguna forma meditamos en la palabra, porque una cosa es oírla y otra es meditar. De día y de noche, o sea, siempre.
El Espíritu Santo va a hacer que aumente a medida que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque si Él no está con nosotros, ¿cómo va a hacer para dar ese fruto en nosotros? Se les quedó lo que dije, porque es que eso es bien importante, hombre, lo que acabo de decir. Si el Espíritu Santo no está conmigo, ¿cómo va a aumentar ese fruto de fe? Ahora, ¿cómo hago que el Espíritu Santo se vaya de mí? Definitivamente el pecado. Pero no solo eso. Ahí, hermana Olga mencionó varias cosas. Entre ellas, ya les mencioné yo, cuando uno se enoja, por ejemplo, la ira, la falta de perdón, todas esas cosas hacen que el Espíritu Santo se contriste. Y una vez Él se contriste, no acciona. ¿Acaso ustedes hacen cosas grandes cuando están tristes? ¿Verdad que no? Cuando está triste. Aquí, pasando la voz. ¿Y vos qué tal? En cambio, cuando uno está emocionado, cuando uno está triste, es capaz de hacer lo que venga. Vamos a ver, hay que hacer eso, basta, bueno, yo lo hago. Mucho gusto. Hay una gran diferencia, pues el Espíritu Santo en ese sentido, por lo menos en ese sentido, se parece con nosotros o nosotros nos parecemos con Él. No podemos hacer algo si no estamos en un lugar. No sé si me estoy dando a entender cómo vamos a hacer que la fe aumente en nosotros. Escuchando la palabra de Dios, pero no solo escuchando, sino que también leyéndola, meditando en ella. ¿Qué tanto leemos la Biblia? ¿O solo la leemos cuando venimos acá? ¿No será que usted la está leyendo solo cuando viene el jueves y el domingo? Bueno, su fe va a ir aumentando, pero así lento, 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 lento. La lee bastante, escucha más de lo que venimos acá, su fe podría ir aumentando un poco más rápido. Entonces usted va a empezar a hacer cosas grandes conforme a la fe. Jesús estaba yéndose a un extremo, tal vez a decirle, le pueden decir a ese monte que se arraigue, que se eche en el mar. Bueno, ¿y para qué me va a servir eso? Él está diciendo como que él estaba yendo a un extremo para darles a entender que cualquier cosa podrían hacer, cualquier cosa pues. Porque yo sé que ninguno de ustedes está interesado en decirle a un monte que se desarraigue y que se vaya a echar en el mar. ¿O sí? ¿Verdad que no? Pero sí estamos interesados en decirle a un monte que tengamos en nuestra vida, un problema que tengamos, llámesele enfermedad, llámesele división familiar, llámesele problema económico. ¡Ey! Problema económico, desarráigate de mi vida y échate en el mar porque no me sirves para nada. Y entonces nosotros podemos hablarle a las circunstancias difíciles que vengan a nuestra vida y decirle, ¡fuera! ¡Fuera! Pero con qué certeza, con qué seguridad, pero eso solo se puede hacer si tan solo se tiene un poco de fe. Entonces sí sirve, sí sirve, sí sirve definitivamente. Miren, es increíble. Yo por lo menos les podría contar cientos de experiencias personales donde he visto cómo la fe ha accionado. Chica. Les voy a contar una así rapidito. Cuando me congregaba en una iglesia que se llama Jesús Fuente de Vida Eterna, el pastor un día viene y dijo, miren, quiero que traigan quiero que traigan un frasco de agua. El tamaño que ustedes quieran. Algunos llevaron una botella, otros llevaron una botellita, otros llevaron 1 litro. Y yo recuerdo que yo llevé 2 galones. 2 galones de esos. Recuerdo que eran cuadrados los galones, así de esos que a veces tienen un chorrito en la parte de abajo para estar tomando. Yo llevé 2 galones. Y entonces el pastor dijo, esa agua que van a traer va a estar aquí al frente. Y entonces él, mientras el agua estuvo ahí al frente, porque éramos como unos 800 miembros en ese tiempo en esa iglesia, entonces un montón de galones ahí al frente y botellas y todo. Entonces él empezó a predicar. Terminó y algunos dijeron, ¿puedo llevar mi galón? No, todavía no. Ahí se quedó. Pasó como un mes y empezó a hablar acerca de la fe, a desarrollar una serie de temas de la fe. Y entonces él estuvo enseñando que nosotros podemos hablarle al agua y que el agua nos puede obedecer. Chica, qué interesante. La cosa es que yo a aprender ahí. Y entonces, bueno, se llegó el día, pues. El día que se van a llevar su
agua que cada uno, algunos le pusieron nombre. Yo recordaba bien cómo eran mis galones, ¿va? La cosa es que empezó él y dijo, en el nombre de Jesús le hablamos a esa agua y le decimos que cumple el objetivo para que la persona que lo trajo la quiera usar. En el nombre de Jesús y entonces él viene y dijo, ok, esa agua la pueden usar para lo que ustedes quieran y que esa agua va a cumplir el objetivo. ¿Está enfermo? Tenga la seguridad que esa agua lleva orden de sanarlo. ¿Tiene sed? Esa agua le va a quitar la sed. Digo, bueno, eso sí todos lo tenemos bien seguro. Y así empezó él a decir. Entonces dijo, ok, dijo, llévensela pues. Yo voy con mis 2 galones. Recuerdo que yo dije, ok, uno de estos galones, dije, lo voy a usar para cuando esté, de verdad, dije usted, que ya no puedo con algo, me voy a tomar mi trago y ese galón, esa agua me va a dar fuerza para continuar adelante con cualquier cosa, dije, no importa lo que sea. Y así lo guardé. Y el otro galón lo voy a usar, dije yo, lo voy a rociar en toda mi colonia para que cuando yo pase por ese lugar siempre sea guardado por esa agua poderosa, dije yo. Y entonces, aparte de eso, para que se limpie mi colonia, no quiero que hayan más mareros. Y como yo vivía en Ciudad del Sol, ahí era la mera cueva de los mareros, dice, ¡ja! En cada cuadra, en cada esquina, pasaba la policía, los mareros iguales, ¿da? Bien armados. Telarañas en todo el cuerpo, ¿va? Calaveras, ya, ahí está. Ahí pasaba yo en medio, ¿qué pasó, Cepeda? Me decía. No era tan cómodo, ¿va? Entonces yo dije ese día, voy a la casa, el siguiente día subí a mi carrito, entonces le abrí en la parte de abajo, esos galones tienen la parte donde le abrí un poquito ahí y comencé a pasearme en todas las cuadras de Ciudad del Sol. En el nombre de Jesús se limpia Ciudad del Sol, se limpia de todo marero, todo ladrón, extorsionista, secuestrador, en el nombre de Jesús se va y empecé. Me alcanzó, rocié toda Ciudad del Sol. 3 días pasaron para que sucediera lo extraordinario. Al tercer día, y que yo rocié esa agua ahí, al tercer día, una bulla, porque un montón de soldados y policías llenaron completamente Ciudad del Sol revisando cantidad de casas y sacaron pero cantidad de mareros enchachados. Hubieron balaceras y un montón de bulla que se dio, y entonces a ese mismo día llevaron pintura y borraron las pintas que ellos habían hecho sobre las paredes. 8 días después otra vez los mareros las hicieron. 3 días después, otra vez la policía borrando. A mí me parecía chiste eso, que los mareros pintaban las paredes y la policía y el ejército llegaba a borrar. La cosa es que pusieron estacamento. A partir de ahí fue que pusieron estacamento y Ciudad del Sol cambió completamente ese tiempo. No sé cómo estará ahora, porque últimamente yo he ido a dejar a Gladys por ahí y, me recuerdo cuando regué agua aquí, güey. Fíjense que yo sí lo creí. Y se dio. 3 días, limpiaron. Después volvieron a llegar otros, buenos, de plano, ¿verdad? Pero ya muy poco. Sí cambió. El agua era agua. No crean ustedes, ay, vamos a ver qué sabor tenía. Deme muy poquito de esa usted, ya me la acabé, ya no tengo. Sí, en alguna manera sí, en ese sentido los católicos sí son certeros en ese sentido. Pero la cosa es que ahí lo que hizo es habilitar la fe. Entonces miren, para lo que uno quiera, eso es lo que Jesús le estaba diciendo, lo que quieran, si tienen fe. Entonces, ¿podemos traer agua la próxima semana, hermano Luis? Así. Conforme a su fe. Así le decía Jesús, que sea hecho conforme a tu fe. Porque la realidad, le voy a poner otro ejemplo bien cerca. Hace como 2 meses, 3 meses más o menos, hicimos unas instalaciones eléctricas acá. Y yo siempre supe que si hacíamos esa instalación eléctrica, la luz podía bajar, el consumo de luz de acá. Nosotros aquí, en la suma de todos los contadores, pagamos alrededor de 3,000 a 4,000 quetzales de luz mensuales. Cuando hicimos esa instalación, yo tuve la certeza, va a bajar la luz.
Yo le dije a Helen, ahí va a ver que va a bajar el consumo. El próximo mes va a bajarle. Pero yo lo hice así, ¿con qué certeza, con qué seguridad? Con fe. ¿Y qué creen? Bajó. El mes pasado pagamos como 1,600. Increíble. Nosotros seguimos consumiendo la misma cantidad de luz. Lo que pasa es que yo sabía que si distribuimos la carga entre los contadores puede bajar, pero es el doble casi. Eso solamente lo puede hacer la certeza que uno pueda tener en decirle a las situaciones. No importa. Si es un camión que está arreglando y que nadie lo puede arreglar, te vas a arreglar ahorita. En nombre de Jesús. Ahorita mismo vas a funcionar. Y funciona, fíjense. Por experiencia se los digo. La vez pasada yo estaba invitado a predicar en una iglesia. A las 4 de la tarde me iban a dar el tiempo. Y yo salí a la 1 de Escuintla. A las 2 estoy en Villanueva, dije yo. Tiempo suficiente para bañarme, cambiarme, orar un rato y irme a predicar. Y entonces después que pasé el peaje, como unos 2-3 kilómetros había avanzado, cuando se apaga el carro. Y digo, nada que arrancaba. Sí, entonces, ¿qué hago? Llamo una grúa, híjole, pero en lo que la grúa viene, todo lo que, no siento que ya era la 1:15, 1:20, 1:30, y yo me estaba poniendo nervioso, entonces salí y me acordé, dije, no, yo voy a ir a predicar hoy en la tarde, y tengo que ir a predicar. Entonces yo dije, ahorita te vas a arreglar carro, le dije a mi pick-up rojo, ahorita vas a arrancar, te lo estoy ordenando. En nombre de Jesús, le dije. Y entonces sentí en mi corazón que tenía que dar 7 vueltas. Comencé, vas a arrancar, oíste, te estoy ordenando que vas a encender en el nombre de Jesús, y di las 7 vueltas al carro. Y entonces me subí, pero iba con qué seguridad, porque dije, tengo que ir a predicar. Me subí. ¿Arranca ustedes? Fíjense, o sea, así como sé, o sea, les podría seguir mencionando más cosas que yo mismo las he visto. Prueba. Funciona, comprobado. Y luego les podría mencionar experiencias de otros. Pasamos todo el día, toda la semana, platicando de situaciones que hemos vivido, que Dios nos ha permitido vivir, que nos ha permitido ver. La casa donde vivo ahorita. ¿Sabe? El dueño ya anteriormente ya me la había venido a ofrecer, pero sinceramente yo sí me interesaba. Pero yo le dije, no me interesa, muchas gracias, que le vaya bien. Así le dije a doña Olga, con ella mandó a decir, dígale que muchas gracias, que no. Porque yo dije dentro de mí, si le demuestro interés, él va a poner el precio y no se va a mover. Pero si yo le demuestro poco interés, yo puedo poner el precio. Y entonces vamos a hacer el negocio. Un día yo me paré frente a la casa de donde mi mamá y me le quedé viendo a esa casa de la esquina y dije, este es el tiempo, es ahora. Pasaron como 6 meses después que me la había ofrecido y entonces dije, es ahora. Vas a ser mía, le dije a la casa, la señalé. Tú y yo, juntos, le dije a la casa. Y entonces le dije ese mismo día en la mañana, al amanecer del siguiente día, le dije, llámemelo, hoy tengo que reunirme con él, hoy. Y me lo llamó, como a las 7 de la mañana, como a las 9 ya estábamos reunidos. Yo estaba seguro que la casa la iba a comprar. No sabía qué precio me iba a decir, pero sí sabía que la iba a comprar. Empezamos a hablar y el precio es lo que menos me interesaba, hablamos de muchas cosas. Cuando me dijo el precio, ¿será que porque tenía el dinero? No, porque yo sabía que iba a encontrar la forma como ponernos de acuerdo. Porque el precio que me dio, por la nube de la cantidad de dinero que yo pudiera tener en mi bolsa. Digamos, 8 días después más o menos ya estábamos firmando papeles. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que él, el caballero, me dijo, fíjese que yo, me dijo, la casa me la quieren comprar otra persona y me da más de lo que usted me da. Bueno, tal vez puede ser que sean mentiras lo que me está diciendo, pero suponiendo que fuera cierto.
pero no sé por qué, me dijo. Yo siento que es a usted a quien se la tengo que vender y no a esa señora, me dijo. Chica, dije yo, y lo que pasa es que él no sabe, dije yo, que esa es una cosa entre Dios y yo. Por eso es que él estaba tan, mire, yo no sé qué me pasa, me dice, pero nunca me había pasado algo así, que tengo una oportunidad de vender algo más caro, pero se lo tengo que vender a alguien aunque sea más barato. Me dijo. Y a pagos, me dijo. Y la otra me da el dinero junto. Y yo solo me reía dentro de mí, le decía. Y todavía él me dice, lo que Dios hace, va, usted me dice, de plano que Dios quiere que sea para usted. Y dije, oh, profeta, dije yo. Fíjense. Entonces, así les podría decir esta mañana, que Dios quiere que nosotros alcancemos sus bendiciones. Pero lo que pasa es que para alcanzarla necesitamos fe. Y para tener fe, necesitamos oír palabra, leer la palabra, meditar en ella de día y de noche. Entonces, si hacemos eso, seremos plantados, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fe, su fruto a su tiempo. Cuando necesites la fe, va a salir su fruto a su tiempo, no después. No después que ya pasó lo que tenías que haber alcanzado, decir, híjole, es que yo lo que tenía que haber hecho era creer. No, ya se fue. Es en ese momento, es en ese instante cuando nos encontramos con la oportunidad de tocar la bendición de Dios. Ahí es cuando necesitamos la fe, la certeza de que lo vamos a alcanzar. Yo creo definitivamente que Dios es bueno. Él es bueno y que tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Es cuestión que nosotros lo queramos creer, que nosotros de alguna forma queramos avanzar hacia eso que Dios quiere para nosotros. Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema.